Gámez y esto es Ellas en el Agro, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Okay. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, esta tu bonita sección llamada ¿Qué opinas de? Con Ilse Mancilla como invitada. Hola Ilse, ¿cómo estás? ¿Qué ondas, Dania? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias Bien. por la invitación de nuevo. Ya te extrañaba. Ya teníamos rato sin grabar y Sí. recuerden que sus temas son bienvenidos para que demos nuestra opinión, pero también nos pueden dar su opinión al respecto. Si tienen un tema y nos lo quieren compartir para que Ilse y yo debatamos al respecto, mándenselo a ella, mándenmelo a mí o coméntenlo en este episodio si quieren que hablemos de un tema al respecto en particular. Recuerden que pueden escuchar el episodio en Spotify o cualquier plataforma de su preferencia y también vernos en el canal de YouTube, que es el mío, Dania Gámez, ¿va? Entonces, sin más preámbulo, vamos a... Bueno, antes de nada, que nos sigan, por favor, denle suscribirse al canal de YouTube, denle 5 estrellitas al podcast y compártalo con su agrónomo o agrónoma favorita, por favor. Si no te lo compartieron este episodio es porque no te consideran tu agrónomo o agrónoma favorita. Entonces, por favor, compartan este episodio. Y no solo agrónomos, este tema va a ser muy amplio, porque Exacto. me he encontrado muchos casos de éxito de personas que no son agrónomos y está interesante, así que O vamos a darle agricultores, inicio. o de la agroindustria en general, ¿ya? Porque sí Así es es. cierto, este tema va a, pues prácticamente a muchos, bueno, pero vamos a hablar del sector de la agroindustria y el tema es, ¿qué opinas de la sucesión generacional en el agro? ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? ¿Qué te parece? Dale, dale. Bueno, Cuéntanos. la sucesión generacional, ay, pues digo, el tema es un poco obvio, la realidad es que ojalá fuera tan obvio como es, o sea, que realmente fuera una sucesión. Hay muchas realidades, si bien el campo hay muchos jóvenes en el campo, esa es una realidad, pero estadísticamente dice que el campo no es joven, ¿verdad? O sea, eso dice la estadística, que el promedio de edad del agricultor o del quien se dedica al agro, como en el campo literalmente, es de 65 años. ¿Qué quiere decir esto? Que pues esa persona de 65 años probablemente tiene hijos, a quien ahí entra el término sucesión generacional, ¿no? A quien ahora le toca pasar esta batuta, y por ahí una vez escuchaba un término de Manuela la ganadera que decía que esto debería ser un acompañamiento y no tanto pasar una estafeta, ¿no? Como hacer este ciclo en el que estés como con el papá, el padre e hijo, como acompañándose para que ya llegue un momento en el que pues ya tome como tal las riendas de su agronegocio o de su cultivo. Entonces prácticamente en un término muy sencillo, eso es la sucesión generacional, el pasar de una generación a otra un trabajo. En este caso vamos a hablar pues del campo o la agroindustria. ¿Qué vemos también en México sobre todo? Que pues ojalá, y lo decía yo no hace muchos minutos, que fuera como tal, ¿no? Una sucesión. La realidad es que no es así. Yo quizás soy ejemplo de eso, o sea, me dedico al agro en algún sentido, pero no como tal soy agricultora al 100%, ¿no? Entonces, somos dos hermanos, mi hermano se dedica a otra cosa que no tiene que ver el campo, entonces, pues, ¿quién se va a quedar o quién va a hacer el trabajo que hace nuestro padre, ¿no? Entonces, y como así hay muchos y miles de casos en México, y de eso vamos a hablar hoy precisamente, Ilse, ¿qué te parece? Muy bonito el tema. Creo que estamos en este punto en donde la tecnología, las redes sociales, los medios de comunicación nos permiten como llevar toda esta información que nos puede ayudar a las generaciones de nosotros y a las que vienen, que veo y me entusiasma mucho saber
y ver a tantos chicos y chicas interesados en este tema de la agricultura, ¿no? Es bien padre saber que hay gente que está siguiendo y que están interesados en saber sobre ciertos cultivos, sobre ciertas técnicas, escuchando estos episodios, escuchando los otros podcasts de los otros colegas. Entonces, creo que la difusión que se le ha dado al tema de la agricultura hoy en día es bastante bueno y muy informativo. Entonces, creo yo que estas siguientes generaciones tenemos que hacer la división, la pauta entre el pasado y estas nuevas que están llegando, que ya están aquí, ¿no? Básicamente. Pero que no lo veamos desde un punto en el que la agricultura es un juego y es por moda. La agricultura es por una necesidad. Y se dieron cuenta después de la pandemia que lo único que pasó en este planeta fue que la gente no dejó de comer, incluso estando enfermos. Entonces, ¿y qué hacemos con un enfermo? Bueno, pues se les da caldito, se les da verduritas, se les da toda esta alimentación que al final es base de plantas, ¿no? Entonces, siempre va a haber comida, siempre va a tener que comer la gente. Entonces, tomémonos en serio, tomemos todas esas perspectivas nuevas que tenemos nosotros como jóvenes y las nuevas tecnologías que nuestros abuelitos o nuestros padres no tenían para aplicarlos hoy en día. Entonces, creo que uno de los temas más relevantes de estas nuevas generaciones es ser sostenibles o la sostenibilidad, perdón. Y donde pues básicamente es el equilibrio entre lo económico, el cuidado del medio ambiente y la salud o el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que todo esto englobe? ¿Qué piensas al respecto, Dania? Pues mira, tocaste, me quedo con el último punto que dijiste, el tema de la sostenibilidad. Creo que quien, quien está logrando hacer esta sucesión generacional ya está incorporando este término en sus procesos, porque el campo de alguna manera se está volviendo joven, vuelvo a lo mismo, por el tema de sucesión. Entonces, mira, justamente, y te lo voy a dar con un ejemplo, hace como un mes fui a visitar a unos productores de banano y yo les hacía preguntas, ¿no? Una serie de encuestas y son bien diferentes las respuestas que dan los jóvenes, ¿no? El joven ya habla de términos de responsabilidad social, ya habla de términos del medio ambiente, de tecnologías, de drones. Entonces es muy padre que los jóvenes se estén incorporando al campo, pero que se estén incorporando con, con esta nueva visión, siento yo. O sea, a mí me gusta mucho una frase que tenemos en Yara, que es cultivando un futuro alimentario positivo para la naturaleza, ¿no? Porque al final, pues de nada sirve cultivar si no estamos siendo amigables con el medio ambiente. Recordamos que al final, y lo platicamos en el episodio anterior, pues son recursos finitos. Entonces el tema de la sostenibilidad ya no es una frase bonita y que ahí quede, ya es algo que tenemos que empezar a realmente incorporar en el campo y a realmente, y vuelvo a lo mismo, tiene que ver también el tema anterior, que es para cuidar el medio ambiente. Me decía una chica, y le voy a mandar este episodio, ¿cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? ¿No? La sostenibilidad es la definición que daba Ilse de estos tres eslabones juntos del medio ambiente, la economía y la sociedad, ¿no? O sea, va junto, no es más uno, no es más otro, va interrelazado, va junto. Relacionado. Y ya me confundí yo sola, el tema de la sustentabilidad es pues prácticamente 100% enfocado con el medio ambiente. O sea, vemos estos aspectos ambientales, cómo los beneficiamos, cómo los afectamos, los recursos que tenemos, agua, energía, luz, bla, bla, bla. Pero es prácticamente medio ambiente. Entonces, la sostenibilidad es literalmente sostenible, 3 pilares. Entonces, pero bueno, ese no es el tema de hoy, pero es importante y va relacionado el tema de la sucesión generacional. Y también me gustaría darte
otro ejemplo, hace unas semanas platicaba con unas señoras que son una comunidad y a todas les hice una pregunta. A todas les pregunté por sus hijos. O sea, a qué se dedicaban sus hijos o si sus hijos les apoyaban en las tareas de su invernadero. ¿Y qué crees que me contestaron? Que no, ni siquiera colaboran. No les gusta solearse. De 8 personas y de aproximadamente que te gusta que tengan 2 hijos por persona, pero la verdad es que tenían como 7. O sea, de 16, una. O sea, una persona estaba interesada. Pero mira qué interesante el punto de vista de ellas, porque yo les preguntaba por qué. No solamente, no se dedica y ya, ¿no? O sea, ¿por qué? Mucho de su respuesta fue que salieron de la comunidad, una comunidad que era agrícola, por falta de oportunidades en el sentido de que cada vez el campo precisamente era menos sostenible o es menos sostenible. O sea, tienen menos recursos, ya no les llueve, muchos emigran por mejores oportunidades. Entonces es hasta un dilema en como una cuerda de pues hasta dónde, o sea, hasta dónde podemos decir quédense o hasta dónde está bien el váyanse, ¿no? Muchas comunidades también tienen un tema de migración muy fuerte. Si bien nos va al mismo país, pero bien sabemos que también es al extranjero. Y precisamente es por ello, ¿no? Por la falta de oportunidad. Lo dice Armando mucho, Armando Gutiérrez, Víctor Armando Gutiérrez, porque luego le cambió el nombre y me dice algo, que el joven tiene que ver el campo como una fuente de ingresos, o sea, que realmente le dé dinero y ese es un atractivo. Entonces, realmente es una disyuntiva, lo veo yo, porque cada vez los necesitamos más, pero cada vez está más difícil para nosotros el tema del campo. O sea, bien lo vemos, o sea, hay una frase que no sé si la puedo decir, pero la dicen mucho algunos agricultores del sur, que dicen que con tierras y tractor cualquier es agricultor, ¿no? Pero en realidad dice cualquier es agricultor, ¿no? Entonces, pero realmente ahora no es así. O sea, antes había mucho apoyo para el campo, había mucho recurso, podía sacar el tractor a crédito sin ningún problema, incluso había créditos perdidos antes. Entonces, ahora el campo es caro, cada vez es más difícil el financiamiento, que aquí comercial va a ser la caravana de FIRA en noviembre. Los invito a los jóvenes que no están muy relacionados con los temas financieros, de apoyos, etcétera, y les interesen. Pero también aquí el punto es, cada vez es más complejo, cada vez hay menos oportunidades, pero cada vez es más necesario. Entonces es como, ¿qué hacemos? Muy buen punto. Y creo que la relación entre una y otra cosa es la comunicación, la información que tienen. Por eso te digo que a mí me da mucho gusto todo este tipo de medios de difusión, podcasts, ¿no? TikToks, o sea, que la gente empiece a tener ese interés y después la pasión por producir. Es muy bonito, a mí me encanta mi trabajo. ¿Y qué daría yo? La verdad es que yo espero que no en más de 5 años pueda ser una agricultora, ¿no? Y tener lo mío también, apoyar al campo mexicano, ¿no? Pero es cierto, o sea, lo que hoy en día estamos atravesando es también que lo estamos romantizando. Y creo que esa labor de nosotros como medios de difusión es muy importante. No romantizar el trabajo en campo. Es una friega, sí. Es satisfactorio también y mucho. Y saber que no solamente te beneficias económicamente de lo que recibes, sino que estás beneficiando a tu familia. Estás recibiendo fruta, verduras en tu casa que fueron producidos, por ejemplo, en el caso de ti, Dania, ¿no? Con fertilizantes de Yara, ¿no? Por ejemplo, hablando de esos programas.
¿no? Y que gracias a eso un agricultor pudo llegar al final de una cosecha, ¿no? O nuevas variedades que pudieron soportar el estrés hídrico o alguna enfermedad y que gracias a eso los productores llegaron al final de cosecha. Entonces, como todo eso, son esas pequeñas satisfacciones, ¿no? Que llevan a la felicidad y que al final nos repercuten a todos como sociedad. Entonces, creo yo que no dejen de informarse, manténganse siempre receptivos a toda la información que hay, prepárense continuamente. Ustedes tienen a la mano la tecnología, ¿no? Si a nosotros, como la generación, digo nosotros, Dani es un poco más chica que yo, pero me Poquito. tocó, ay, poquito, me tocó pues vivir como esa transición de la tecnología, ¿no? A mí me tocó todavía los disquetes de 3.5 y después pasamos a las USBs y luego a las SD y luego los teléfonos y luego las iPads y luego, o sea, toda la revolución que si nosotros los millennials lo estamos adoptando sin problema, pues las generaciones Z, todas las que vienen atrás de nosotros, con mayor razón, entonces aprovechenlo, de verdad, seamos nuevas generaciones que estemos apoyando el campo mexicano con innovación. Que se hace día a día, sí, que se explore mucho, hay algunos temas que tenemos que explorar un poco más, como el caso de la irrigación en México, ¿no? Hablando del país, que justamente en el anterior episodio lo platicamos un poco, espero que si no saben el contexto, los invitamos a reproducir el anterior, ¿no? Sobre la sequía en México, y donde tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Y como ejemplo, Dania, hace unos 15 días aproximadamente andaba para el sur de Sinaloa y conocí a un agricultor nuevo, ¿no? Y da la sorpresa que cuando llegamos al predio estaba otro chico y se acerca, muy amable, nos saluda, yo soy fulanito, ¿no? Yo no soy agrónomo, pero soy mercadólogo, estudié en Monterrey y pues la verdad es que me interesa mucho todo esto de la agricultura y producir alimentos y decidí hacer una sociedad con mi amigo, que sí es agrónomo, para juntos llevar un proyecto de producción de hortalizas en esta región. Tal vez ahorita nos enfrentamos al tema de la sequía, pero eso no me va a dar para abajo y voy a aplicar mis conocimientos de economía, me voy a estar informando porque yo sé de economía, pero de otras economías, y no precisamente de agricultura, pero sé que hay mucho que aprender y es el objetivo, ¿no? Entonces, de esa gente queremos, no necesitamos agrónomos apasionados, sino también gente que viene de atrás, administradores, mercadólogos, etcétera, porque Justo lo tienes necesitamos. toda la razón. O sea, a veces creemos que solo podemos aportar al campo estudiando agronomía. Y Ujú. claro que la carrera de agronomía, y yo ya lo he dicho en otros episodios, digo, es una carrera muy honrable. Para los que creen que soy agrónoma, como siempre les repito, no soy agrónoma, soy ingeniera biotecnóloga. eh, he estudiado parte de agronomía y nutrición de cultivos, certificaciones, etcétera, pero no soy agrónoma. Sin embargo, no importa realmente la carrera que hayas estudiado, la puedes enfocar al campo si así lo Ujú. requieres. O sea, imagínate, por ejemplo, Diana Mercado, ¿no? Que desde el marketing tradicional que ella hizo por muchos años, después entra a una empresa de el giro del agro y empieza a hacer ese impulso y ahora le llama el agromarketing, ¿no? Entonces, realmente creo que si eres joven y estudiaste mecatrónica y estudiaste la carrera que hayas estudiado y realmente quieres apoyar al campo, lo puedes hacer, o sea, como este caso que nos planteas, incluso también, fíjate, que estaba escuchando también en algún episodio que cada vez hay menos agrónomos en campo, o sea, Ujú. también hay menos personas que estudian la carrera de agronomía y también leía, bueno, era un debate más que nada del salario, ¿no? De los Ujú. agrónomos de campo, que era bajo, que es una carrera, pues bueno, es un trabajo muy pesado, y yo debatía en el mismo chat sobre
pues que depende mucho de la empresa para la que trabajas, la jerarquía que tengas en la misma empresa. Digo, todas las empresas tienen jerarquía, esto no estamos descubriendo un hilo negro, sino que también veamos cómo apoyarnos y cómo también, tú lo dices, ¿no? Irnos preparando cada vez más, porque también ese también es un tema, fíjate que digo, y es que, no sé, a mí me da coraje, la verdad, cuando pasan ese tipo de cosas. Eh, Ahora en julio mi papá mm, iba a sembrar, no voy a decir qué, pero iba a sembrar para no echar de cabeza a nadie, porque no es un cultivo muy tradicional en Sinaloa. El caso es que le pide el programa eh, nutricional y de control y todo al agrónomo que lo asesora, porque su hija no lo asesora. No, lo asesora en ese cultivo porque es el que de alguna manera promueve el que se cultive eso, ¿no? Entonces, le manda el programa nutricional, pero también le manda el requerimiento nutricional del cultivo, ¿no? Entonces, lo que le propone como, como nutrición es una fertilización, no es una nutrición, o sea, realmente no estaba cubriendo la demanda nutricional del cultivo, que ahí es donde ahora sí a eso se dedica su hija, ¿no? Entonces, veo yo lo que le propone el agrónomo y veo la demanda nutricional y digo, pues no está cubriéndola, ¿no? Entonces, creo que también entra esta parte que tú mencionas de seamos esa nueva generación pues más informada, digo, realmente, y esto quizá es este tema y del que sea, si no conocemos, si no dominamos algo, eh, sepamos reconocer eso, ¿no? Decir, no sé, te recomiendo esta persona, o u otra cosa, o sea, saber decir, no lo sé, porque al final recordemos que nuestra recomendación tiene un beneficio o afecta de alguna manera a este productor. Entonces, si, si no es el mismo productor el que te está diciendo, quiero gastar menos, dame menos de lo que necesito, eh, o sea, esta serie de cuestionamientos no lo hagan, o sea, porque realmente pueden perjudicar más de lo que ayudan. Entonces, Exacto. no sé, digo, fue una situación que a mí me pasó, yo viví, entonces sí es como que te quedas, pues, y este es el futuro, o sea, este es un joven que va a ser el futuro asesor del agro en el campo, o Exacto. sea, realmente seamos jóvenes capacitados, ¿no? Y eso también hablando de capacitación, y tú lo sabes porque manejas un equipo, yo lo sé porque manejo otro, o sea, no nos quedamos con lo que estudiamos hace 7, 8 años, o sea, hay nuevas habilidades, hay nuevos conocimientos. Si quieres ser experto y también quieres ganar más, porque también muchas veces, lo decía Renato una vez, ¿no? O sea, quieres ganar más y quieres hacer lo mismo o sigues con lo mismo que aprendiste en la universidad, pues va a ser complejo, ¿no? Entonces también Exacto. esa es una invitación a ustedes, porque también hablo de sucesión generacional, porque quizá ese asesor que tiene ahorita 60 años y que es buenísimo en el mango, pues ¿quién lo va a reemplazar? O sea, Claro, ¿quién va a reemplazar a esos asesores que están exacto. ahorita? ¿Quién va a reemplazar digo, hasta el coyotero tiene reemplazo, ¿no? Entonces todo en el Ujú. agro tiene una sucesión que viene detrás de ello y yo los invito a ser mejores que ellos, porque malos no fueron. Simplemente, hoy como tú lo dices, tenemos más herramientas, tenemos más tecnologías y tenemos que hacer un agro más sostenible, ¿no? Sobre todo, tenemos Ujú. más retos y también hay más oportunidades por lo mismo. Exacto. Y recordemos que si una oportunidad se abre para una persona, se multiplica para otras. Entonces, siempre pensemos en que tal vez sí no es nuestro negocio, en que tal vez no es nuestra planta, pero pongámonos en los zapatos del agricultor, ¿no? Que con mucho esfuerzo compra semilla, que con mucho esfuerzo te está comprando un producto, que está confiando en ti. Y justamente lo que platicas me pasó las semanas pasadas, hace unos días, perdón, que visité a un agricultor y íbamos a hacer un planteo de chiles y la planta como medía como 50 centímetros.
Y yo dije, ¿qué le pasó, no? Le pregunté, ¿qué le pusieron? Ok, no, es que llegó un ingeniero y nos dijo que este producto servía, que iba a poner muy bien la planta para el momento ahorita del trasplante, que no sé qué, pero ya no se apareció, dice, en cuanto vio que, pues obviamente sabía las repercusiones que iba a tener y se Claro. fue y ya no volvió a contestar. Entonces, de verdad, chicos, no necesitamos ese tipo de generación, ¿no? O sea, seamos más comprometidos con lo que estamos haciendo. El agro no es un juego, es mucho el dinero el que se está invirtiendo por parte de los agricultores. Son familias que están invirtiendo su ahorro para producir. Y sí van a decir, es que ellos ganan mucho, que no sé qué. Recuerden que en la cadena el que más pierde es el agricultor. En cuanto pasa a manos del coyote, ¿no? Es donde se genera el dinero. Pero mientras para el agricultor la capacidad buffer de ganancia es menor que cuando llega al mercado. Si ustedes venden un producto que dice está en 40 pesos el kilo, créanme, al agricultor se lo pagaron a 6 pesos, a 12 pesos, a 16 pesos, más todo lo que invirtió. No se burlen del agro, de verdad. Sean comprometidos, sean proactivos. Y es algo que les va a servir de ahora en adelante y que tenemos a la mano, es el análisis de datos. No necesitan ser expertos en estadística, simple y sencillamente. Si tú llegas nuevo a una empresa, especialmente de agroquímicos y de productos que van a impactar a la fisiología de la planta, si tú tienes que probar algo o tienes que ofrecer algo para un agricultor, pruébalo primero contigo. Revisa los datos, a ver qué tanto ha sido el impacto, beneficio, costo, no sé, si ha funcionado o no ha funcionado. Yo desde ahí estoy en desacuerdo en que muchas empresas lanzan a jóvenes recién egresados sin saber nada a vender productos. No puedes, ¿no? Y pues abusan de esa inocencia también. Entonces, tú que no puedes evitar eso, infórmate, pregunta, revisa los datos que tiene la empresa sobre ese producto y revisa si tú fueras el agricultor, qué tanto te beneficiaría, cómo le vas a vender a ese agricultor, cómo lo vas a beneficiar. No nada más es vender el producto y ya. Entonces, sí, necesito, Claro. creo yo, el feeling del compromiso y la proactividad es algo que nos debe de definir. Claro, y también tú lo dices, ¿no? O sea, hay mucho agricultor o productor que incluso se ofrece, ¿no? A hacer Ujú, pruebas, etcétera, pero él lo ujú. tiene que saber, o sea, no hagas pruebas vendiendo maravillas, ¿no? O sea, Claro. tienes que ser muy claro y muy honesto, y yo siempre lo digo, saber decir cuando no tienes el producto. O sea, Ujú, no, aquí, y yo sé que al final esto también es sostenibilidad, ¿no? La parte económica es importante, em, pero no a costa de perjudicar a otra persona. O sea, ujú. hay que saber reconocer y decir, no, o sea, no tengo lo que tú quieres o no puedo Exacto. o mi producto no es cuando así sea, porque todas las empresas del agro buscan vender, pero no todos son los clientes. Ujú, Entonces, eso es bien importante y sobre todo eso que tú dices, no, pues vendió y ya no se apareció. También recuerden, y si tú eres un joven que está ahorita en el campo y en alguna de las empresas, ¿cómo quedas? O sea, porque ujú, la mi papá, que es productor, créanme que el mal asesor o el mal vendedor que ha tenido alguna vez jamás lo vuelve a ver. O sea, ujú. ya no hay una segunda oportunidad. Es muy raro que haya una segunda oportunidad. Entonces no te manches o no manches tu nombre por un acto, ¿no? Per se. Entonces, también, bueno, volviendo un poquito también al tema de la sucesión generacional o esta nueva generación del campo, eh, también hay mucha información ahí afuera, que es gratis, pero también Ujú, busquen que esta información sea un poco, eh, pues digo, que sea uno clara y dos verídica. El ujú. 40% de la información que tiene que ver con alimentos no es verídica. Entonces, desde ahí, o sea, el tema de la información, el tema de estos, yo estoy muy a favor y me gusta mucho el contenido de algunos TikTokers o chavos en Instagram que hacen reels informativos y toda esta parte. Muchos de ellos son muy buenos, muchos, y no voy a decir nombres para que no se sienta ninguno, pero también hay otros que el contenido que realmente hacen, realmente piénsenlo y es, así quieren que vean a los jóvenes del campo, o sea,
Yo te lo decía a ti una vez o a alguien más, el, el agrónomo se hizo de una fama que él solo se hizo. O sea, él solo se hizo Ujú. esa fama, nadie más se la hizo. Entonces también esto es bien importante, el cómo, el cómo lo ve otra persona o el cómo te ve otra persona como profesionista. Porque recuerda que eres un profesionista, sí Ujú. eres una persona que fuera puedes tener una vida y dentro de la empresa la que quieras, pero es tu persona y siempre yo los invito a cuidar eso que es su imagen personal. Al final, Ujú. si lo que buscan es cada vez escalar en un sentido profesional, ser más exitoso, se podría decir entre comillas, porque pues el éxito no es una definición, pero tu persona dice mucho de ti. Entonces, cuiden esa parte hablando de el campo joven. Digo, eso también es un punto que quería tocar en específico. Sí. Y yo creo que después de ponernos en modo tías, bien regañados, yo creo que vamos a aterrizar un poquito o hacer el resumen de lo que necesitamos hoy en día en el campo, ¿no? Y las nuevas generaciones deben de estar pensando siempre en la sostenibilidad, que pues es la relación entre el beneficio social, el medio ambiente y la economía. Y como ejemplos te puedo dar algo muy simple, el uso responsable de agroquímicos, evitar la erosión de suelos, ¿no? La mínima labranza, el uso eficiente del agua, que es primordial, la responsabilidad social. Necesitamos generar empleos, necesitamos generar empleos. Entonces, y como último, la seguridad. Eso no nada más en el campo, en toda la industria creo que la seguridad es primero, el uso correcto de equipo, ¿no? De protección, el uso correcto de los agroquímicos que les mencionaba y pues bueno, finalmente es la innovación, ¿no? Aprovechemos que tenemos un teléfono, ¿no? Aprovechemos que sabemos utilizar diferentes herramientas, infórmense, usen los datos para poder descifrar qué podría suceder en los próximos días, que basado pues con el pasado, ¿no? Con la experiencia pasada. También aprovechemos del marketing digital y seamos responsables de la información que estamos difundiendo, apoyemos a otros a crecer y finalmente yo creo que el uso de las tecnologías, ¿no? Que ya lo vemos hoy en día, los drones, eh, el uso de geolocalización, el uso de plataformas que nos permiten conocer cuándo, cómo, dónde y en qué momento requiere cierta cantidad de agua, cierta cantidad de nutrientes nuestro cultivo. Seamos súper eficientes. Creo que es algo muy importante que hoy en día podemos aplicar, la eficiencia en todos los aspectos, recursos, tiempo y pues bueno, también nuestro balance vida laboral y pasión por el campo. Eso es correcto. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dices y quiero hacer un zoom en la parte de plataformas digitales. Hay muchas plataformas digitales, si tú eres un joven o no tan joven y nos estás escuchando, hay plataformas digitales que incluso son gratis, hay empresas que tienen estas plataformas. Yo les voy a dar dos ejemplos. Yara tiene dos, una que se llama AdFarm, que es una parte satelital, que te ayuda a hacer una fertilización más eficiente, donde realmente lo requiere el suelo o el terreno por geolocalización, ¿no? Y el otro se llama Tank Mix, ahí para los que luego andan quemando cultivos, pones qué productos quieres usar, no necesariamente tienen que ser de Yara, puede ser uno de Bayer, uno de Yara, y te dice si son compatibles o no, entonces es una herramienta muy buena. Entonces, yo los invito a usarlas, buscar otras de otras empresas seguramente existen. Y para ir cerrando un poco el episodio, Yara tiene una convocatoria, que es un ranking que se llama 35 menores de 35. Y si tienes más de 18 años y menos de 35 años, puedes participar en este ranking. Y tiene mucho que ver con lo que hablamos también en el episodio del tema de la sostenibilidad. Si tú eres un productor joven, comprometido
con la sostenibilidad, también obviamente eres un productor Yara y quieres participar en ello, una de las ventajas realmente que yo creo que tiene este ranking, uno es que es a nivel Latinoamérica y si sales dentro de los 35, pues obviamente la exposición que te puede dar la, la plataforma es muy grande. Digo, si tienes una producción en la que buscas que alguien de allá afuera te conozca, que alguien de fuera, alguien de una comercializadora, alguien de otro país, busque y esté interesado en ti, yo te invito a participar en el ranking. Voy a, para quienes están viendo el episodio, eh, te voy a mostrar cómo puedes entrar a la página. Entras a yara.com, buscas acerca del ranking y prácticamente es la parte de edad que te comento y el objetivo eh, de ello es lo que te comentaba. Mira, ella es una chica que salió el año pasado dentro del ranking. Estos son dos plataformas, mira, como Forbes, en las que hacen la exposición a los ganadores. Y te invito a leer la parte de términos y condiciones en las que pues prácticamente es muy fácil inscribirte. Puedes enviar un correo o si tienes dudas, contactar a alguien de Yara o en la plataforma. Tienes que grabar un video prácticamente diciendo quién eres, qué haces y cómo lo haces. Y ya, es prácticamente todo lo que tienes que hacer para participar en el ranking 35 menores de 35. Entonces, este es una breve invitación a ello. Si tienes dudas, nos puedes contactar a mí o contactar a alguien de Yara México o Yara Latinoamérica. Entonces, prácticamente el resumen lo dio Ilse bastante bien. No tengo como algo en sí que decir al respecto, sino que de nuevo les hago una invitación a todos a que se suscriban al canal, de nuevo compartir si este episodio fue de tu agrado, algún joven o alguna joven que esté interesada al respecto. Y recuerden, chicos, que el agro todavía tiene más vida, entonces los invito a seguir acá con nosotros. Suscríbanse, síganlos, denle 5 estrellitas al episodio y ¿qué más, Ilse? ¿Algo que les quieras decir? Sí, que se agreguen al canal de Ellas en el Agro está en Instagram. Para las Así, chicas, compartan contenido, ese canal es para ustedes. el Y grupo. pues, y bueno, sí, Sí, grupo, perdón, sí. donde puedan compartir. Entonces, para que todos veamos qué están haciendo, aprender a través de otras y otros. Entonces, siéntanse libres de publicar Sí, acerca del eso es agro. bien interesante porque creo que como los grupos en Instagram son nuevos, todavía muchos no saben muy bien qué onda, pero el grupo de Ellas en el Agro es para ustedes, no es ni de Ilse ni es mío. Pueden publicar historias, incluso pueden poner en el chat algo. A mí a veces me escriben chicas, me hacen preguntas así como de vocacionales o de qué les recomiendo, cómo empezar una carrera, etcétera. En sí, pues yo las invito, ¿no? A que ahí en el grupo también hay otras chicas que las pueden apoyar y créanme que en el grupo hay mujeres muy exitosas, muchas de ellas ya han estado en las entrevistas de ellas en el agro, entonces no nada más hay estudiantes o chicas que quieren empezar, también hay ya profesionistas pues en empresas de renombre, por así decirlo, que pueden apoyarlas. Recuerden que para eso es ellas en el agro, para apoyarnos unas a otras. Entonces, pues yo creo que aquí nos despedimos, Ilse, para el nuevo episodio Sí. y si, a ver, qué emoji nos comenten, a ver si escucharon este episodio. Yo creo que alguno de los agronomitos o agricultores que salen en Ah, el en el chat. chat, que tienen un sombrerito Sí, parecido al mío, con la pero zanahoria. de campo. Sí, coméntenos el agronomito, diría Ilse, en el último post de cada una, a ver si es cierto que están escuchando este episodio y coméntenos de qué les gustaría que habláramos en el próximo episodio. Entonces,
Nos despedimos y muchísimas gracias. Gracias, bye bye. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar un episodio más. Si todavía no sigues, activa tu campanita del podcast, te invito a hacerlo para que te lleguen las notificaciones. Hazlo. Si todavía no me sigues en redes sociales, me puedes encontrar como @DaniaGames en todas las redes y solo en TikTok como @ellasenlive. Y si quieres ver algunos episodios y entrevistas, lo puedes hacer en YouTube. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Les mando un beso. Chao.